Arkadin es una pieza de una integridad intachable. Representa todo lo bueno y todo lo malo de Orson Welles. Solo podemos ver la punta del iceberg de lo que podría haber sido un mastodonte cinematográfico. Es prácticamente la única película acabada de Orson Welles que fue escrita únicamente por él. Es decir, que todas las otras habían sido o adaptaciones literarias o se habían escrito en colaboración. Hizo la película que creía, como creía, hasta que le dejaron. No voy a preguntar cuál es su precio porque no tiene nada que vender. Pero aún así quiero hacerle una oferta. Le voy a dar algo que puede vender y además le pagaré por ello. Arkadin es como un alimento en bruto, es como que todos los problemas del rodaje, todos los problemas económicos que tuvo, le llevaron a acabar la película sin pulir, con lo cual estamos viendo como un copión romo de la genialidad de una persona que es absolutamente genial y que tiene marcado todos los pasos, pero no están acabados de definir. A Welles le ofrece la BBC hacer un serial por radio que se llamará The Lives of Harry Lime, donde lo que hizo pues era hacer capítulos de las aventuras de este joven Harry Lime, yendo por Europa, yendo por todo el mundo más bien, y relatando pequeñas aventuras dentro de su carácter estafador y su carácter pues moralmente negativo. Mr. Arkadin surge de ahí, inicialmente se llama Mascarada, y la idea es que Harry Lime sea lo que luego se convertiría en imágenes en Guy Van Straten y apareciera esta magnífica figura que es Mr. Arkadin. Ha intentado amenazarme con un secreto que no existe. Ahora le voy a ofrecer uno auténtico. El gran secreto de mi vida. Todo empezó la primavera pasada. Una noche en el puerto de Nápoles. Millie, mi novia, dormía a bordo de mi barco. Welles, cuando crea una obra fílmica, él está llevando toda su puesta en escena, todas las formas, toda la cinética de la película en aras a llegar a cierta poética. Mr. Arkadin en su día se podía contemplar como una película muy agresiva. Uno de los grandes logros de Arkadin es precisamente su velocidad. Yo tenía que viajar mucho y hacer infinidad de preguntas hasta saber la verdad. De Helsinki a Leopoldville, Bruselas, Belgrado, Beirut, Turín y Trieste, Marsella y Mogador. El hecho de que las películas de Welles, pese a todas las problemáticas, nunca pierdan el ritmo, es algo espectacular. Hablé con todos los ladrones que ejercían la profesión en 1927 y con otros muchos tipos dudosos. Welles siempre dejaba mucha libertad a los actores. Él creía que los actores había que dejarlos que se expresaran y orientarles lo justo para que ellos se desenvolvieran bien dentro del plano o por donde tenían que ir. En Arkadin no ocurre eso. En Arkadin no solo les dice cómo tienen que entonar, cómo tienen que moverse, sino que al final acabó doblando a casi todos los actores que aparecen en la película. Mi anécdota de hoy se refiere a un escorpión. Para entender a los personajes de Orson Welles, y yo creo que también para entender al propio Orson Welles, hay un momento magnífico en la película, para mí es el mejor momento de la película, que es el momento en el que el Mr. Arkadin cuenta la fábula de la rana y el escorpión. Ese escorpión quería cruzar el río y le pidió a una rana que le llevase. No, dijo la rana, no, gracias. Si dejo que suba sobre mí podrías picarme y la picadura de un escorpión es mortal. ¿Dónde, dijo el escorpión, está la lógica de eso? Los escorpiones siempre intentan ser lógicos. Si te picas, caerías muerta y yo me ahogaría. La rana quedó convencida y permitió al escorpión subir sobre ella. Pero en medio del río la rana sintió un terrible pinchazo y se dio cuenta de que el escorpión la había picado a pesar de todo. Lógica, gritó la rana mientras se hundía viendo que el escorpión se ahogaba también. Esto no tiene lógica. Lo sé, dijo el escorpión, pero es mi carácter. Yo creo que ahí se está definiendo, no solo a Welles, es que está definiendo a todos sus personajes. Y se refiere sobre todo a lo que uno es por encima de todo lo demás. Es decir, a lo que uno
es no porque sea algo natural, sino porque él mismo se ha hecho así. Lo que te está diciendo es que hay algo más importante que todas las cosas, que todos los problemas que puedas tener, que hay algo más importante que la propia vida, y es el hecho de no perder tu forma de ser, tu carácter. Ahí podemos ver a ese Welles que, pese a los fracasos, pese a toda la tristeza, a todas las películas inacabadas, a todo el descrédito, a todos los ataques de la crítica, a sus fracasos económicos en estrenos de películas, él seguía haciendo películas. Brindemos por el carácter. Cuando está Orson Welles en una película, si los actores son medianos, como en el caso de Arkadin, se los come a todos, eclipsa, incluso a nivel físico. Cuando aparece él en pantalla es brutal. Mr. Arkadin, por encima de toda la trama rebuscada de construcción de un personaje, en el fondo estamos hablando de una historia de amor a tres bandas. Es una relación curiosa, que su hija fuera a la vez en esos momentos su novia o amante, y Van Straten intenta un poco como conquistar. ¡Reina! ¿Qué haces en la habitación de este hombre? Esa pregunta debo hacerla yo, ¿no crees, papá? Ese es el hombre de quien creías estar enamorada, un estafador. ¿Quién ha dicho que estoy enamorada de él? Cuesta encontrar en Mr. Arkadin personajes positivos. Yo soy joven, no quiero terminar con un cuchillo clavado. A donde voy poco pueden molestarme. No tengo miedo, pero usted sí. Lo mal representado que está, lo negativo que representa el personaje principal, que es Van Straten, que es Robert Arben, que es un actor prácticamente desconocido. De hecho, su carrera posterior es prácticamente anónima, y es un personaje realmente antipático en la película. ¿Qué ocurre? No tengo costumbre de pegar a las mujeres, ¡Guy! pero no temas. Estoy harto de cárceles y el asesinato tiene pena de muerte. Arkadin introduce a Welles en Europa de una manera real, de una manera en la que sus personajes empiezan cada vez a ser más desagradables. A medida que pasa el tiempo, Welles está más y más apesadumbrado. Se le puede detectar cierta misantropía por el mero hecho de que le está costando mucho hacer películas, y encima, después de todo lo que sufre, las películas no están siendo bien recibidas. En este mundo hay unas personas que dan y otras que piden. A unas no les importa dar y otras no se atreven a pedir. La capacidad que tiene Welles para llevarte una historia tan extraña hacia adelante, hacia atrás, con esos personajes tan raros. Madre mía, qué personajes salen en Arkadin, desde el domador de pulgas al anticuario a la baronesa. Es que son todos personajes extraños y todos acaban muertos con un cuchillo en la espalda. Señor Sun. Welles era un director que le gustaba mucho tirar planos largos, porque así iba montando la película mientras las hacía, y no es verdad. El uso de planos largos o planos cortos, a él le gustaban los planos largos, está claro, pero generalmente está ligado al aspecto económico, y como con el tiempo se fue quedando cada vez con menos dinero, cada vez sus películas tenían menos planos cortos. Se cayeron los coproductores, el productor se quedó solo, tuvo que la postproducción de la película fue eterna, y realmente al final acabó cansado, empezó a rodar El Quijote, empezó a meterse en otros proyectos para televisión, y al final eso pues realmente le mermó. El productor le ofrece una serie de garantías también al venir a rodar a España, creía que todo eso iba a favorecer el hecho de que existiera dinero suficiente para hacer la película como él quisiera. La verdad es que luego surgen una serie de problemas muy serios durante el rodaje que hacen que este se empiece a alargar de nuevo, y en consecuencia al final Mr. Arkadin ni siquiera la acaba montando el propio Orson Welles. La parte que él montó nunca se ha visto, eso es lo que decía él. También tenía muchos problemas con los técnicos españoles, él no se aclaraba. Hay que entender que él venía de Estados Unidos, donde él siempre elogiaba a los técnicos, precisamente, no elogiaba a los productores, ni a las distribuidoras, ni a las productoras, elogiaba a los técnicos. ¿Qué es lo que hace en Mr. Arkadin? Pues para empezar, no hay dinero para decorados, pues salimos a la calle a rodar. De ahí que haya tantos exteriores, sabe usar perfectamente el espacio, es magnífico. O sea, Welles es uno de los cineastas que mejor han sabido construir el espacio fílmico. ¿No hay dinero? Pues ¿qué hacemos? Vamos a salir, es decir, ¿el iluminador es malo? ¿Qué hacemos? Pues mira, planos cortos, movimientos rápidos de cámara, hipertrofia de la imagen,
y tú ves a esos personajes desde los pies hacia arriba, con esos contrapicados, en el fondo es la misma sensación que tendrías si estuvieras en un teatro, sentado en la primera fila, y verías exactamente así a los actores. No quiero pasar mis últimos momentos entre policías. Eso lo comprendo. Jugaba, él decía, bueno, no tenemos escenario para rodar este traveling, pues vámonos al acueducto de Segovia y lo tiramos ahí, que es muy bonito. ¿Cómo? ¿No hay dinero para rodar en Venecia? Oye, pues rodamos en España y el baile de máscaras ahora va a tener la temática de las pinturas de Goya. Algunos vienen como visiones y monstruos de Goya. ¿Quién? ¿No conoce a Goya? Muchísimo gusto. Todas esas soluciones funcionan porque es que te va muy rápido, o sea, enseguida pasamos a otra secuencia, enseguida pasamos a otro personaje que ayuda para dar aún más datos sobre esta figura extraña que es Mr. Arkadin, sobre el cual se habla muchísimo, pero al final no tenemos ni idea de quién es. Si yo tuviese algo que ocultar, ¿qué cree usted que sería? No sé. Adivine. Wells es un hombre de montaje, es que es un hombre de montaje, es que no es que montara la película mientras la hacía, es que mientras rodaba la película la estaba reescribiendo, la estaba reinterpretando y la estaba montando de nuevo. Se calculaba que los materiales, los tiros de cinta utilizados eran una cosa absolutamente loca, con lo cual los montadores tenían que trabajar en turnos de 12 horas para poder estar siempre trabajando sobre el negativo. Para la versión española contrató actrices españolas y para la versión inglesa pues actrices europeas. Se rodaban las películas en dos versiones, en la versión española, hablamos del país en el que estamos, claro, y la versión de la extranjera cuando se rodaba en España, había coproducciones en España. A Orson Welles le encantaba España. Y le encantaba España, evidentemente no a nivel político, sino a nivel costumbrista. Le encantaban las celebraciones españolas, le encantaban las procesiones y sobre todo tenía esa pasión por todo lo europeo medieval. Incluso se permite una frivolidad que es hacer ver que el castillo de Mr. Arkadin es el Alcázar de Segovia, lo cual es magnífico porque tú viendo la película te lo crees. No está retratando España porque sí, está retratando el castillo de Arkadin y todo para darle esa sensación cosmopolita de hombre que domina el mundo, queriendo hacer palpable la conciencia de la imagen fílmica o el hecho de hacer constar que todo es una representación, sino de llevar el realismo a un tono lírico por el cual tú te acabas creyendo todo lo que estás viendo. Arrepentido. Rece por usted y por mí. Arkadin yo creo que es la primera película que retrata la etapa ya, digamos, de Wells del caos. Su pasión cinéfila no era estrictamente cinematográfica, había más. Hay que entender que Wells no pertenece a una generación de cineastas, no pertenece a un movimiento estético definido. Wells pertenece a ese perfil de cineastas que son un movimiento en sí mismos, que hacen las películas que ellos quieren hacer al margen de todo. Baronesa, imbécil es el hombre que paga dos veces por una misma cosa. Fue un precursor de la modernidad, pero nunca fue un apologista de la modernidad cinematográfica, Orson Welles. A él no le gustaba ver el tipo de películas que hacía, es decir, a él le gustaba hacerlas. Para entender a Orson Welles no basta con ver sus películas. Para entender a Orson Welles hay que lanzarse y disfrutar de la vida.